Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Ok. Hermanito, me disculpa los que estén en este lado. Llevo con un dolor de oído desde el martes, miércoles, por ahí. Entonces, ahora se me está destapando un poquito. Pero todavía de repente como que se me tapa y escucho un poquito, ¿cómo dice? De repente. Así que si hablan por acá, me señalan, porque si me hablan bajito, yo no voy a escuchar mucho. Pero nada, hermanito. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Vamos a ver si hicieron la asignación. Lo estás diciendo como que en forma de pregunta, como que ¿será este? Mira, una fe que se entrega. Ajá. No sé, yo no lo vi. No lo vi. Pues hermano, el tema de esta mañana a ver si puede pasar, pero no se pasa. Hay una fe Que cambia la vida. una fe que cambia la vida. Esto es otra cosa, ¿verdad? Hay que ser el próximo, quizás. Si hubiera tirado un quiz, se colgaban todos. Es que el título no me acuerdo. Bueno, hermanito, una fe que cambia la vida. Ahora, le pregunto a ustedes en la Rosa Virtual, ¿qué es la fe? No me den la definición como Dios puede decir de católica, de catecismo. En Arroyo Bichuela, para ustedes, ¿qué es la fe? Creer en el Señor con todo nuestro corazón. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Confiar. Completamente seguro. Completamente segura. De algo que ¿qué? Creer lo que no se ve. ¿Que se ve o no se ve? No se ve. No se ve. ¿Y por qué no se ve? Porque es espiritual. Porque es espiritual. Es espiritual. Es espiritual, ajá. Ahora, si tú le dices a alguien que tú dices que tú crees lo que estás creyendo, aunque no lo estés viendo, ¿cuál es la respuesta que tú vas a recibir 99% de las veces? No sabe. ¿Que no sabe? No, la pregunta que vas a decir tú lo sé, ¿cómo tú no estás seguro de eso? ¿Cómo estás seguro de eso? Sí que Yo no lo sé. no lo estás viendo. Así mira. Una fe es algo que nosotros vamos cultivando a medida que nos vamos entregando en obediencia a la voluntad de Dios. Y la fe no es algo que depende de nosotros, es algo que recibimos de Dios cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Ella va entonces cambiando nuestra vida a medida que nosotros vamos dándole al Señor que bregue con nuestras vidas. Ahí vamos experimentando la fe en nuestra vida. Pues hermanito, si nosotros nos dejamos llevar por todas las cosas que suceden en este mundo, el día a día, muchas personas van a pensar de que la fe de nosotros está en algo que es una fantasía, entre comillas. Muchas personas hablan acerca de la Biblia de que si fuera un libro de historia, o peor aún, un libro de fantasía, de cuentos. La Biblia tiene historia. El Antiguo Testamento está lleno de relatos históricos, de sucesos que realmente pasaron. Sin embargo, también está como la palabra de Dios.
No es solamente un libro que contiene historias, que contiene un mensaje para llevar a cabo una enseñanza. Es que es la palabra de Dios misma. El nosotros depositar nuestra fe en el Señor y en su palabra nos pone a nosotros como si pudiéramos imaginar bajo una lupa de todas las personas que nos están rodeando. ¿Por qué? Porque a la vez que ellos escuchan que nosotros confiamos en Dios y en lo que dice su palabra, ellos ¿para qué van a estar viendo? ¿Qué van a estar esperando que nosotros hagamos? Que actuemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y hermano, no se sorprenda, muchas personas que dicen no creer en el Señor, o muchas personas que dicen que la Biblia es un cuento, se saben la Biblia de cabo a cabo, al derecho y al revés. Es impresionante cómo muchas personas que no quieren saber del Señor se conocen en detalle las cosas que están escritas en la Biblia. ¿Pero por qué? Pues, como un libro la leen. La leen como un libro, pero también lo hacen para estar mirando a los que se dicen ser cristianos. ¿Para qué? Para ver otro Para pesar. juzgar. Para juzgarlo, para ver qué es lo que están haciendo y rápido señalar y decir, por eso es que yo no confío en lo que tú dices que es tu fe. Hermano, la fe de nosotros, si nuestra fe, que por cierto vino de parte del Señor para cambiar nuestra vida, porque al momento de nosotros ser salvos, ¿qué es lo que nosotros teníamos que tener? La única cosa que nosotros teníamos que tener para poder ser salvos, ¿qué es? Arrepentirnos. Fe. Tener fe de lo que el Señor me estaba mostrando. ¿Escucha? Sí, está perdido. Micrófono. Este es uno de los temas de los que Sí. ahora la cosa apagó aquí. Ok. Pues hermano, nuestra fe es lo que hizo, es lo que nos permitió a nosotros poder dar el paso hacia la salvación. Porque para nosotros poder ser salvos, nosotros tenemos que reconocer primero que somos pecadores. somos pecadores. Ajá. Segundo, Arrepentirnos de ese pecado. tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Y tercero, Hay la que parte importante, La obra de creer pedirle- que ajá. pedirle al Señor ¿Perdón? Sí, que entre. que me perdone Sí. para yo poder entonces ser su hijo. Sencillo, ¿verdad? Pero para eso hay que tener que fe. Porque ya el Señor lleva tiempo tocando nuestro corazón, avisándonos, mostrándonos a nosotros lo que realmente nosotros éramos, lo que realmente nosotros somos. Que sin Él somos insignificantes. Ahora, con Él todavía seguimos siendo insignificantes comparados con la grandeza del Señor, pero tenemos un propósito. Ya nuestra vida cambió totalmente. Dejamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Amén, hermano. Amén. Por eso, la fe es lo que cambia la vida de la persona, no sus obras, no las cosas que quiera hacer, no las cosas que desea hacer, sino la confianza que tiene la persona en Dios, en obedecer su palabra, en hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Esa fe es lo que mueve al cristiano
para poder entonces tener una vida agradable delante de los ojos de Dios. Hermano, en estas 6 semanas vamos a estar viendo 5 temas adicionales. El próximo domingo, una fe que se estrella. El tema después es una fe que tiene esperanza. Una fe que ora, una fe que una fe confiada, y la última que madura. Extremadamente importante esta parte. ¿Por qué? Porque la fe no se Tiene que crecer. Exacto, tiene que crecer. Tiene que crecer. Todos nosotros aquí estamos creciendo, ¿verdad? Aunque ya después de cierta edad dejamos de crecer para arriba. Nos expandimos hacia un lado. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes ven un bebé, ¿qué ustedes esperan que pase a través del tiempo? Que crezca, ¿verdad? Que crezca, que madure, que cada tiempo que pase, pues el bebé pues, pueda desarrollarse un poco más, pueda aprender un poco más, y así vaya a ver, hay progreso en él como pasando de bebé a niño, a adolescente y adulto. Un cristiano, ¿qué debe suceder en su vida espiritual con el Señor? Debe crecer también. ¿Por qué? Porque el cristiano debe crecer en su vida espiritual. Bueno, se va alimentando de la palabra, va teniendo más conocimiento de las cosas del Señor, va creciendo. Se va santificando más. Exactamente. Y por ende, debería entonces cada día Madurar. su vida espiritual ser cada vez más madura que el día anterior. Eso es lo que se espera, lo que sería algo normal, un crecimiento que a través del tiempo uno lo mira y lo va viendo crecer, que va si no lo traza en una gráfica, lo va viendo que va aumentando. Ahora, ¿qué pasa en la vida de un cristiano cuando su fe empieza a crecer y de repente se queda estancada? A ver, bien. ¿Qué pasa ahí? No da fruto. No está dando fruto, Ajá. no está haciendo lo que debería estar haciendo. ¿Y qué entonces pasa cuando entonces esa persona no está dando fruto? ¿Dios se agrada de eso? No. ¿No? ¿Por qué no se agrada de eso? Tengo que confiar. Cuando ustedes tienen a sus hijos o sus nietos o sobrinos, que ustedes lo ven que están creciendo, le están enseñando las cosas y van aprendiendo cada vez más, y de repente ustedes lo ven que se quedan como que stop, Y se revelan. se quedan stop en una etapa. ¿Qué es lo que les pasa a los adultos? Se Uno preocupa, se entristece, se entristece, se frustra. se frustra. Se preocupa primero porque está chequeando, espérate, no vaya a ser que sea algo fisiológico, alguna enfermedad, algo que lo esté impidiendo a él poder crecer. Y se descarta eso. Si se encuentra que la razón por la cual el niño o la niña no está creciendo es porque no le da la gana, ¿qué es lo que sucede? Hay que corregirlo, hay que ver qué Hay que corregirlo, disciplinarlo. El Señor cuando nosotros nos ve que estamos creciendo y luego dejamos de crecer, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Va a venir una disciplina de parte del Señor, porque Él espera que nosotros como sus hijos estemos creciendo todos los días constantemente. ¿Amén? Gracias, mira. Sí. En la vida de tanto natural de un niño, él empieza a crecer y al principio empieza a ser dependiente de los padres. Luego que va creciendo, vaya obteniendo experiencias, se independiza un poco de los padres. Ya no es tanto el depender de beber la leche, el biberón, ya
tiene autosuficiencia para depender de sí mismo. El cristiano, en cambio, cuando va creciendo, que va viendo la manifestación, el poder de Dios, el cristiano que está todavía en ese primer amor, buscando del Señor, llega un momento que hay varios factores que inducen a que el cristiano se detenga. Puede ser el mundo, puede ser el diablo, puede ser por sí mismo, que pone la mirada, desvía la mirada. Si nos damos cuenta en este tiempo, cómo está la iglesia en general, desviada, detenida del propósito de Dios en busca de sus propios deseos y conveniencias y de cómo quieren servir a Dios. Eso trae que se desvía de la fe. Eso trae que se desvía de la palabra, porque ya no es la palabra, es la palabra de hombre que hoy, en el tiempo de la apostasía, estamos viviendo. Y esa es la realidad de que la fe ya no es por lo que creo, sino por lo que veo, por lo que tengo y por mis riquezas, por mis posesiones, por lo que yo mismo me doy. Ya yo dependo de mí mismo y quito la mirada de Dios porque se da cuenta que puede el engaño de estos tiempos que estamos viviendo lleva a que la fe mengue. La fe, el hombre se siente autosuficiente, que ya no necesita a Dios, y hoy lo estamos viendo claramente en todas partes. Yo me asombraba, yo estaba allí en República Dominicana y ¿cómo le digo? Soy del cristiano que a mí, aunque esté en vacaciones, yo le doy la parte del Señor. Amén. De congregarme. Y cuando fui la primera vez a la iglesia allí, salí decepcionada. ¿Por qué? Porque adorar a Dios en este tiempo no es conforme a lo que Dios pide. Dios pide que le adoren a Él. Dios pide que reconozcan quién es Él, sus atributos por medio de la alabanza, que es el sacrificio vivo que nosotros tenemos hoy día. Cuando yo me encontré como fuera de sitio, bueno, el caso fue que no volví, porque yo dije, bueno, yo no necesito show. Yo necesito una iglesia que le crea a Dios y que muestre de testimonio, muestre su fe, haciendo lo que Dios pide, porque hoy nos hemos cansado, o muchas iglesias se han cansado de seguir la Biblia, porque es tradición, porque dicen que eso es tradicional, porque están en contra de muchas cosas. Ay, porque la palabra hiere, porque la palabra como que insulta, pero están fuera del foco de Dios, de lo que es la fe en realidad de un cristiano. Dios no ha cambiado nunca, ni su palabra ha cambiado, por lo tanto, me venía ahorita a la mente la fe de Abraham, que por todo pasó, pero se mantuvo creyendo. Amén. Amén. Exactamente. Ya, ok. Pues hermanito, la idea central dice, la fe comienza ¿con qué? Con un llamado ¿a qué? A seguir a Jesús. A seguir a Jesús. Amén. Porque hay diferentes llamados y llaman diferentes cosas a seguir diferentes cosas, pero ninguna va a ser lo mismo que es cuando el Señor nos llama a nosotros. Y hermano, es muy triste uno ver personas que el Señor realmente los está tocando para salvación, y en su corazón deciden, nah, eso no es para mí. Es bien triste, hermano. Por lo menos eso yo lo he experimentado hasta ahora una sola vez de esa manera. Pasan muchos años, yo todavía estaba ya en cuarto año en la escuela, y para ese tiempo todavía existía lo que se llama el famoso Messenger. Mucha gente, pues lo utilizábamos nosotros en la escuela para chatear y escribirnos, mira,
usábamos casi siempre para las asignaciones de ciencia y de matemáticas, cuando no entendíamos algo. Pero entonces tenía un compañero de la escuela que el muchacho estaba pasando por unas situaciones en su vida y no tiene que ver nada a cabo, pero él una noche me escribe: mira José, no sé, pero tengo que contarte algo, y es que siento un vacío en mí, en mi corazón. Y yo le dije: pues mira, yo no sé qué puedo hacer, pero vente conmigo, vamos para la iglesia, vente el domingo, a ver si ese vacío se llena. Me trató como que a desviarme de la contestación de él. Al tiempo, lo veo en la escuela, le digo: ¿qué pasó? No, ya me compré un par de cosas y ya con eso estoy tranquilo. Es triste, hermano, lo que es saber que el Señor esté tocando a alguien, lo esté llamando, y la persona diga: ¿sabe qué? Mejor no, después. Es lamentable porque uno sabe que el llamado del Señor hay que aprovecharlo cuando llega, en el momento. Uno no es que dictamina cuándo es que uno va a querer ser salvo. El Señor es quien te abre la puerta o quien la cierra. Quizás para él, yo espero que el Señor le dé otra oportunidad, pero si esa era la única oportunidad que tuvo en su vida, fácilmente la echó a perder. Por eso, hermano, nuestra vida cambia cuando el Señor nos llama para que nosotros nos podamos seguir a Él. Amén, hermano. Amén. Pues, hermano, la porción que vamos a estar viendo está basada en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 3. Ya esta porción la habíamos, pues se había explicado un poquito anteriormente. Antes de llegar a esta porción, el Señor se encontraba ¿en dónde? Vi bocas moviéndose, no escuché nada. ¿Ah? Capernaum. Estaba en el lago de... Genesaret. Lago de Genesaret. Y entonces, ¿era de mañana, temprano o de tarde? Temprano en la mañana. Temprano en la mañana. Usualmente, cuando se va a pescar, no importa si es en un lago o es en el mar, los pescadores salen súper temprano, 1, 2, 3 de la mañana a pescar. ¿Por qué? Hace tiempo es cuando están los peces más activos y pueden coger más fácil. Lo que había sucedido es que pasaron toda la mañana tratando de pescar y no consiguieron nada. Y estaban entonces de regreso a la orilla. Recuerden, hermanos, que para ese tiempo no había ningún motorcito que uno prendiera, se montaba en el barquito y llegaba hasta el medio del lago. Fácil. Eso era a pavo del mollero, como uno dice. A son del remo. ¿Ustedes se acuerdan cuando los carros tenían los manos para bajar el cristal? Sí. O cuando a veces el power steering no funcionaba muy bien, como que tenía que meterle duda al guía. Pues imagínense, fácil, 4 a 6 hombres remando, ahí, y no había más light, no había esos flashlights grandes para ver dónde es que estaban, era pues más o menos de acuerdo a las estrellas y el tiempo que llevábamos remando, pues deberíamos estar en el medio. Llegan otra vez a la orilla y ahí entonces se encuentran con el Señor y con la parte que vamos a estar leyendo. ¿Algún hermanito o hermanita camina? Héctor, entonces la segunda porción. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago.
y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. ¿Qué estaba sucediendo? Había pocas personas que estaban siguiendo al Señor en ese momento. Un montón. ¿Qué dice aquí? Un gentío. Gentío, perdón. Un sinnúmero de personas. ¿Y qué decía? Se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, que estaban todos empeñucados, todos juntos. O sea, que no podían, no, estaban todos así como que, dale, échate de frente, para ver. ¿Qué sucede? Él ve. Entonces estaban los pescadores que lavando las redes. Recuerden, hermanos, que para ese tiempo las redes eran básicamente sogas entrelazadas. ¿Qué pasa si tú dejas una soga a la intemperie, a coger agua, sol y sereno y no la tiendes? Se pudre, se parte, se daña, se rompe. Bajo esas redes que estaban todo el tiempo metidas en agua, sacando peces, sacando pues, cosas pesadas del agua, raspándolas contra el bote, la madera, y lo más seguro empezaban a cortarse de cierto lado. O sea que tenían que estar reparándolas constantemente para poder ir a tapar los peces. Estaban ellos limpiando las redes, y entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a ellos? ¿Le dice a quién? A Pedro. Ajá. ¿Qué? Un poquito, sí, échale un poquito, déjame montarme y echarle un poquito más para agua. Para entonces yo poder respirar y entonces poder hablarle a toda la multitud. Hermano, no sé si ustedes han estado en un lugar así, que están todos apeñuscados. Nosotros sí. Cuando vamos para Disney también, en la entrada, para poder entrar está todo el mundo así pegadito. Y dicen, dale, pueden entrar, y como que, dale, muévanse. Pues hermano, es como que es un momento desesperante, porque no te quieres mover, pero no puedes moverte mucho. Pero entonces, el Señor lo que quería hacer ahí era que todos lo vieran y todos lo pudieran escuchar, poder escuchar el mensaje que Él le iba a decir. Ahora, hermano, este relato pues, es corto y todavía le falta pues, más información, vamos a estar viendo más adelante. Pero de aquí, ¿qué nosotros podemos sacar? Dios desea que escuchemos su palabra. Amén. El Señor, ante esta situación, Él lo que hizo fue aprovechar, despegarse un poco para asegurarse de que todas las personas que estaban detrás de Él pudieran escuchar lo que Él quería decir y lo pudieran ver a Él. Lo otro, Dios usa a aquellos que trabajan ¿para qué? Traerle a Él la gloria. Claro, en esta porción nosotros no vemos esto, pero nosotros sabemos la historia. ¿Qué pasa después? La pesca milagrosa, que era tan pesada que ¿qué pasaba? Se rompían las redes. Se rompían las redes y el barco empezaba a hundirse por la cantidad de peces que habían capturado. Pero esto fue solamente a causa de que ellos obedecieron a lo que el Señor les estaba diciendo. Bien. Pero podría ser, yo lo miro también, que puedes caer esa segunda en lo que estaba pasando, porque
ellos estaban trabajando en la pesca y el Señor utilizó eso para desde ahí predicarle a los que estaban en la orilla. O sea que aún el trabajo de ellos, ¿verdad? La barca que era para trabajar que se usaba, pues el Señor la pudo usar para glorificarse en ese aspecto de predicar desde ese pano del lago para hacia donde estaban las personas en la orilla. Exactamente. Y la última dice que Dios nunca hace las cosas por casualidad. Él conoce todo, lo sabe todo y todo lo que hace, como dice el Chapulín, está fríamente calculado. El Señor sí sabe todas las cosas que hace y el propósito por el cual las hace. Y muchas veces nosotros como humanos no las entendemos y no es hasta tiempo después, y a tiempo después me refiero a fácil días, semanas, meses o hasta años, que nosotros que captamos, por eso es que el Señor permitió esto en mi vida, para que yo pudiera hacer esto, esto y esto y esto, y ahora pudiera estar aquí. El Señor tiene un plan para con todos, refiriéndose a toda la multitud y a los pescadores también que estaban trabajando. Él quería enseñarles algo especial a ellos y el Señor tomó esa oportunidad para poder mostrarles qué era lo que Él quería enseñarles. ¿Qué era lo que Él le iba a enseñar? Vamos a verlo en los versículos adelante. Héctor, los versículos del 4 al 7. Lucas 5, versículo 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Mas en tus palabras echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. ¿Qué pasó aquí? El Señor entonces terminó de dar el mensaje que Él le quería dar a la multitud, pero todavía no había terminado de enseñarle a ella. ¿Qué sucede? El Señor viene y le dice a Simón: echa la barca otra vez al agua, ve y pesca otra vez. ¿Cuál es la respuesta que le da Pedro? Yo no había pescado nada. ¿Por qué? Toda la noche. Llevamos toda la noche aquí trabajando y no hemos cogido tan siquiera un pececito de día no se pescaba, era de noche, de madrugada. Exacto. Ya de día no hay forma para pescar, están todos escondidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hubiera sido si él se hubiera quedado hasta ahí? ¿Qué ustedes creen que hubiera pasado si él se hubiera quedado hasta ese momento? De ahí no decía más nada. Y en su corazón no estaba el querer entonces obedecer a la voz del Señor. Y no hubiera recibido la bendición. Sin embargo, Él dijo en tu palabra. miren cómo dice: Más en más en tu palabra. tu palabra echaré la red. Amén. Indicando de que para mí esto no me funcionó, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer porque lo dijiste. Estoy creyendo lo que me estás diciendo. Y dice: habiéndolo hecho, ¿qué dice? Encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hermano, para empezar a romper las redes, tiene que haber una cantidad gigante de cualquier cosa que estén cogiendo. Porque recuerden, son sogas, no eran sogas finitas, son sogas grandes, gruesas, que estaban entrelazadas una con la otra.
claro, esto no va a ser un tremendo ejemplo, pero las redes norte, cuando uno pone la ventana, no sé si la malla, el screen en español, la malla de plástico, ustedes como que la pueden romper como que más o menos fácilmente, ¿verdad? Pero al principio le da trabajo. Pero si la coge, ¿de qué? Desde el borde. Trate de cogerla desde el medio y estira a ver. Va a dar trabajo, ¿verdad? Para romper las redes, tiene que haber una cantidad de peso grande para empezar a desgarrarse con el peso. Y era tan grande que ¿qué pasaba? Se rompía. Entonces le hicieron señales a las otras personas para que vinieran a ayudarlos. ¿Y qué pasaba con la barca? Se estaban hundiendo. O sea que la cantidad de peces que estaban llevando era mucho más que lo que podía esa barca aguantar. Por eso empezaron a hundirse. Claro, no hay en detalle cómo que el barco flota y eso, porque pues me voy entonces haciendo una tesis de ciencia y de eso no es lo que estamos haciendo. Pero hermano, la parte importante aquí es que, y no es la cantidad de peces, porque eso el Señor, o sea, esto no es la parte importante. La parte importante que nosotros debemos llevar es que la confianza, la obediencia que Pedro tuvo, la fe que él tuvo para escuchar y obedecer lo que el Señor le estaba diciendo a él que hiciera. Miren, o sea, él no estuvo a regañadientes o refunfuñando de que pues hace tanto trabajo y me estás diciendo que vuelva y lo haga. Él solamente le está diciendo, pasamos esto y no pudimos hacer nada, pero si tú me lo estás diciendo, yo voy y lo vuelvo y lo hago. Es una diferencia bien grande, entre uno hablar con alguien y decirle, pasé todo esto y me estás diciendo, inténtalo otra vez, y ok, pues lo voy a intentar. Pasé todo esto, me estás diciendo que lo intente otra vez y no lo voy a hacer. Son dos actitudes totalmente diferentes. Aquí vemos una actitud de ¿qué? De obediencia, sumisión a lo que el Señor le estaba indicando. Y créeme, hermano, el Señor estaba presente ante él, aunque él no lo supiera, algo en su ser tenía que estar gritándole, obedece, escucha, porque la persona que está al frente tuyo no es una persona normal y corriente. Casi mira. Sí. Cuando Pedro dice, más que en tu palabra echaré la red, él estaba convencido de que no era con su fuerza que podía hacer lo que Jesús le estaba diciendo. Él estaba confiando en que el maestro, el que le enseñaba, el divino, el que vino de arriba, fue el que le dio la orden. Nosotros tenemos hoy toda la Biblia donde están todas las ordenanzas que Dios nos da. Solamente lo que necesitamos es la fe. No necesitamos otra cosa para hacer la voluntad de Dios, tal como Pedro. Y si nosotros queremos ver abundancia en nuestra vida, tal como en ese caso, tenemos que prestarle toda la atención a la palabra, porque ahí es que está la respuesta a todas y cada una de nuestras necesidades. Fíjate que ahí le dice, aquí el que ordena es el Señor, pero nosotros muchas veces andamos buscando querer echar la red a nuestra manera. Cuando la echamos, sucede que hay una decepción en nosotros porque no recibimos tal como pedimos. Pero ¿qué pasa? Nos desviamos del foco que es la palabra de Dios, que es la que Él tiene toda la potestad y que Dios lo ha dejado. Por eso en este tiempo
que se aproximan, que hoy están hablando de tanta escasez, que hambruna, de esto, lo otro. ¿Cuánto creemos que el Señor dijo esta palabra? Que si vendría ahora, ¿encontraría fe en la tierra? ¿Cuánto están en esa posición de fe, creyéndole al Señor? Él nos dio esperanza de que vendría a buscar a su pueblo. Ahora, la abundancia que nos espera, la gloria que nos espera, ¿cuánto estamos enfocados en esa gloria, en esa abundancia que vamos a tener cuando venga a buscar su iglesia? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos pagando ese precio por ir a la patria celestial? O sea que Dios nos está hablando a nosotros de una abundancia que no es para esta tierra, como en este caso nos da ese ejemplo, pero Él quiere que nos proyectemos más allá de la tierra, porque no somos terrenales, somos de otro, somos del cielo, somos divinos, no como Cristo, pero sí en nosotros habita la divinidad de Cristo, habita su presencia. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente el vencer, el obtener la victoria en todo, es por la palabra. Ellos pudieron tener la abundancia, pero fue por la palabra. Sí. La fe puesta en la palabra es la que nos da la victoria por encima de pruebas, aflicciones, enfermedades, dolor, toda circunstancia que pueda venir adversa a nuestra vida. Nuestra mirada nos muestra Jesús ahí. Echa tu mirada en la palabra. Ahí es que tenemos que echar nuestra mirada. Para nosotros poder vencer en estos tiempos donde se está hablando por todas partes que Cristo puede venir, se está hablando de que por ahí ya está próximo el anticristo, pero está cerca de que nosotros estemos en esa abundancia por nuestra fe. Amén. La fe en Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, dos cositas. Dice, nuestra responsabilidad es obedecer, no es al Dios, es a Dios. Eso no está algo aquí, la L no va. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es obedecer a Dios, a nuestro Padre. Y debemos actuar con fe en la palabra de Jesús. Amén. La fe, hermano, es lo que distingue al cristiano entre una persona común y corriente. No estoy diciendo que el cristiano es un superhumano ahora mismo, sino que en dónde está nuestra confianza, en dónde está lo que nosotros creemos, va a dictaminar cómo va a ser nuestra vida aquí en esta tierra, y más aún va a dictaminar qué nosotros hacemos para agradar a Dios. Me refiero, hermano, de que la vida del cristiano sin fe es vana. No es una vida que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay que creer que Él es. Amén. Y hermano, aquí el enfoque del estudio no es basado en la abundancia de los peces que el Señor les permitió a ellos. Eso fue una bendición a causa de ellos obedecer a lo que el Señor les estaba dando, el Señor les estaba diciendo. Y no significa de que cada vez que nosotros obedecemos al Señor va a venir abundancia material o de comida en nuestra vida. Sí, porque esto es espiritual, no es lo material. Es las cosas espirituales. Van a haber momentos en nuestra vida al cual el Señor va a querer obediencia, y la recompensa de nosotros en ese momento va a ser muy bien. ¿Por qué? Porque esa recompensa no va a ser entonces reflejada aquí en esta tierra, sino va a ser en el cielo. Lo que quiero dejar claro, hermano, es que la obediencia de nosotros como hijos de Dios
la obediencia de nosotros hacia Dios no significa que en esta tierra vamos a estar llenos de bienes materiales y de abundancia, porque ese no es el plan del Señor. Hay personas que el Señor le puede permitir esa bendición, y hay otras personas que el Señor dice, te voy a dar aquí, porque tu recompensa, recuerda que no es en esta tierra, Así es. sino es en el cielo. Pablo, después Rosario. Pues por fe cuando Josué fue a entrar a la tierra de Jericó, el Señor le dio unos mandatos y le dijo que le diera 6 vueltas a la ciudad. Y en el 7º día sonaran la bocina y gritaran duro, porque iba a caer todo. Ellos no llevaban cañones ni llevaban armas, simplemente con las bocinas y los gritos que ellos iban a dar iban a hacer derrumbar esa ciudad que estaba habitada. El Señor se las entregó, y eso es una muestra de fe de parte de ese pueblo que iba a entrar ahí, porque estuvo mucho tiempo en el desierto, y el Señor le dijo que iban a entrar a esa ciudad. Los primeros informes que le dieron los espías no fueron buenos, solamente 2 fueron los que hablaron, que dijeron que era así, había uvas, estaba bien proporcionada, había donde fluía la leche y la miel. Y por esa fe que tuvieron en Jehová Dios, pudieron hacer lo que hicieron, que esa ciudad se destruyó y ellos pudieron entrar ahí. Amén. Eso es la fe. Amén. Rosario. Que la obediencia siempre tiene una recompensa rápida y la paz. Gracias a obedecer al Señor. Exactamente. Bueno, amigos, vamos a pasar aquí a la última porción. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ok? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera leer? Rebeca. Versículos del 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén. Aquí, hermano, una parte bien importante que dice, después que pasó todo esto, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Cayó de rodillas. ¿Qué esto te da a entender? Pasó el suceso, está en el momento, él está actuando, él lo está procesando, está actuando. Ahora, cuando termina todo, baja revoluciones, empieza a procesar lo que estaba sucediendo. Y ahí que se dio cuenta de que, la persona que estaba aquí, que me estaba diciendo que fue otra vez al mar y tirara las redes, no es alguien normal. ¿Qué dice? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre ¿qué? Pecador. Esto es una actitud de ¿qué? Reverencia, humillación y temor. Temor, porque dice que cayó de rodillas. No fue que se fue acostando y se tiró, sino que reconoció a personas que estaban al frente de él. Muchas personas dicen que al Señor no hay que tenerle temor, hay que tenerle como un tipo de respeto. No, al Señor hay que tenerle temor, porque uno sabe lo que el Señor puede hacer. Y cada vez que uno va delante de la presencia del Señor, uno tiene que ir
reverente, pero recordando quién es el que está al frente de mí. Y dice, porque por la pesca que había hecho, ¿el qué? El temor sabía que apoderado de él. Tú no le tienes reverencia a alguien y dices que el temor se me apoderó de mí. Tuvo temor, le temblaban las piernas y se arrodilló, se acostó. ¿Cuántas veces hemos visto a través de la palabra que dice cuando, por ejemplo, Isaías, que dice cayó como que, como muerto ante los que, ante los pies del Señor. Eso es temor, hermano, temor de que las piernas, las rodillas no aguantan. Lo que quiero enfocarme, hermano, es que uno cuando está ante la presencia del Señor, uno tiene que reconocer quién es la persona que está al frente mío, porque no es un ser humano común y corriente, es el Dios creador de todo. Y yo tengo que actuar como Él merece. O sea, yo tengo que responderle a Él como Él merece. Tengo que, o sea, todas mis actitudes, todo lo que está en mí, debe actuar de la manera correcta delante de Él. Porque Él es el Dios creador de todo. Humillarme delante de Él. Y dice, ¿y todo qué? Y todos los que estaban con Él. Y así mismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Le dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. De hombres. Ya no ibas a estar recogiendo peces para alimentarse o para vender, sino que ahora vas a estar sacando las almas de las personas perdidas para que vengan ante los pies del Señor. Es algo lindo, pero es algo que muchas personas también tergiversan muchas veces. ¿Por qué? He escuchado mucho, hace tiempo que no lo escucho, pero he escuchado varias veces decir ciertas personas, el día de ganar alma, nada malo con eso, pero la intención no es la correcta, porque la intención de eso es después es como hacer una competencia diciendo ¿y cuántas almas ganaste? Uno como cristiano no está para estar contando eso. Uno como cristiano está para hablarle del Señor a las demás personas, y son esas personas quienes van a tomar la decisión con el Señor. En nosotros saber a quienes nosotros les hablamos, quiénes de ellos se salvaron o no nos pertenece a nosotros, eso le pertenece al Señor. Si el Señor no nos quiere dejar saber, nos lo va a dejar saber, pero eso es algo totalmente erróneo, y lamentablemente utilizan mucho estos pasajes para referenciarse a ese tipo de actividades, hermano. Porque lo dicen, de la misma forma que sacaron los peces, así vamos a ganar almas este día, porque quisieron, sin antes verificar, consultar con el Señor, ¿este es realmente tu plan? ¿O quieres que yo me enfoque más en lo que están a mi alrededor antes de ir a buscar personas que yo no conozco? Pero hermano, tú un pequeño paréntesis. Hay que ir, pero es más importante las personas que están alrededor de uno. Porque Jesús decía, cuando mandó a sus discípulos, ¿a dónde fue que le dijo que fueran primero? Jerusalén, Samaria y alrededor de la tierra. El orden que el Señor le dio es, primero enfócate en los que están aquí cerca de ti, y luego que tú hayas hecho eso, entonces te vas a ir expandiendo hacia los demás lugares. Amén, hermano. Amén. Sí. Cuando el Señor le dice no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ahí hay un llamado de Dios a Pedro
ya dejó lo viejo, incluso de que el Señor le puso el nuevo llamado a ganar hombres para el reino de los cielos. Muchas veces nosotros confundimos el llamado. Muchas veces nosotros confundimos e ignoramos el llamado. La iglesia tiene el llamado de ir a buscar lo perdido. La iglesia, a ella fue que se le dio ese llamado. Mi pregunta es, ¿por qué hoy día dentro de la iglesia se ignora ese llamado? Que Jesús lo dio particularmente aquí, pero antes de ascender al reino de los cielos, Él se lo dio a los discípulos y envió a todo el creyente. No entiendo por qué hoy día eso no se toma en consideración. Es algo como que el evangelismo es como si fuera la cenicienta que se menciona. Bueno, que en estos tiempos, para contestar su pregunta, son muchas fases. La parte importante, la primera porción, es que el Señor nos llama a hablar a todos acerca de la palabra de Dios, nosotros como sus hijos. Pero nosotros primero tenemos que enfocarnos en nuestro núcleo más cercano. De nada nos sirve a nosotros hablarle a las personas que están lejos de nosotros sin antes procurar los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Pues entonces, ¿con qué cara yo voy a ir a decirle a las demás personas que no conocen de mí, que para hablarle del Señor y del amor del Señor, cuando yo entonces estoy dejando, no desechando, sino echando a un lado las personas que están a mi alrededor, que sí necesitan del Señor? Esa es la primera porción. Nosotros como hijos de Dios debemos procurar hablarle a las personas que están a nuestro alrededor, que son personas cercanas. Luego que hayamos completado esa porción, podemos ir entonces expandiendo hacia afuera. Porque es como decir, yo tengo a Daniel y a Benjamín. ¿Y qué pasaría cuando yo esté delante de la presencia de Dios y yo no me encargué de hablarle a ellos del Señor, pero así me enfoqué de hablarle a todas las personas que yo iba al supermercado, al trabajo? Pero sin embargo, dejé a un lado a mis hijos y no les hablé del Señor. Cuando vaya a la presencia del Señor, ¿qué el Señor va a esperar de mí? Que yo hubiera aprovechado esa bendición que el Señor me dio. No es exacto. No, pero es que se hace a la vez. Yo pienso que hay que hacerlo a la vez. Uno cría a los hijos en el temor y a la vez le habla a otras personas. Es simultáneo de que si el enfoque primordial debe ser lo que están en la casa, el núcleo familiar, y luego abrimos un poco y están los vecinos, el otro resto de nuestra familia y los compañeros de trabajo. Lo que dice Josué es que no sea una prioridad meramente salir a evangelizar si alrededor de nosotros en nuestra propia casa hay personas que también necesitan ser evangelizadas, que no debemos caer en la idea errónea de que, pues, como ellos vienen a la iglesia conmigo, ellos van a saber del Señor si yo no hago el esfuerzo de hablarle a ellos también, de irlos encaminando, irlos dirigiendo. Yo lo que entiendo, ¿verdad? Que yo creo que están todos de acuerdo. Lo que Josué quiere decir es que no debemos dejar de evangelizar lo que Dios nos ha dado cercano por evangelizar los que están lejos. Hay que hacer las dos cosas, pero no podemos decir evangelicé en Perú
y los de Aguadilla y los míos, pues no les dediqué el tiempo, no les di el testimonio, porque es que lo que sucede también es que hay muchas personas que toman el evangelismo como si fuera un ministerio. El evangelismo no es un ministerio, el evangelismo es una comisión que el Señor nos hizo. Por ejemplo, cantarle al Señor no es un ministerio, es un llamado que el Señor nos hizo para alabarlo. Evangelismo es todo el mundo tiene que evangelizar. Pero en el lugar donde estamos es donde Dios nos puso primeramente. Y entonces nuestro núcleo cercano de familia, lo que Dios nos encomendó directamente, pues es nuestra primera responsabilidad. Pero donde el Señor nos lleve, donde el Señor nos extienda los recursos para llegar, también a la misma vez tenemos que predicar el Evangelio. Pero no como específico, pues muchas personas, ¿verdad? Se ha transicionado como si fuera una profesión, un ministerio, ¿verdad? Un llamado exclusivo, pues se van y dejan lo que el Señor le ha dado. Yo conozco a veces también y he visto, no lo puedo entender, personas que han estado pastoreando y de momento el Señor me llamó a evangelizar. Entonces dejan la iglesia sin pastor. Y se van, sí. Sí, y no es que dejan un pastor encargado, dejan la iglesia sin pastor al garete. Y después están, oren porque necesitamos pastor para tal iglesia. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Entonces, el susodicho evangelismo que hacen tampoco es evangelismo, no es que irse con un machete a la jungla allá abajo a ver a quién oye. Es simplemente ir de iglesia en iglesia dando conferencias para que vayan y evangelicen. Entonces yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? Sí, eso pasa. Se malentiende que el evangelismo es algo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo nosotros. Cuando usted va a la escuela, al supermercado, al cogeo, al banco, en todos lados, en su casa, en donde quiera, en el patio, todo. Se supone que así sea. Exactamente. Exactamente. No sé si entonces se llegó a contestar la pregunta. Sí entiendo que hay un primer ministerio que Dios da al sacerdote, al que es cabeza del hogar. Dios le da, porque es al hombre que Dios encarga dentro del hogar a esa tarea de educar y formar su familia y que esa familia siga proyectando las enseñanzas del sacerdote. Pero también, sí, uno tiene un llamado de parte del Señor de ir y predicar el Evangelio, que nos compete a todos. Esto no es única y exclusivamente, nos compete a todos. Aparte de que tú tengas un llamado dentro de tu familia, de formar tu familia en la vida espiritual, porque a eso es que Dios ha llamado al hombre. Y eso hoy día está muy disfuncional. Que hoy dentro de la familia, del hogar, Dios no se honra, que es el primer lugar donde se debe alabar y adorar a Dios. Porque ya desde ahí ya tú empiezas a los niños ir formándolos, evangelizándolos, leyéndoles la palabra. Y eso es muy necesario. No sé cuántos de aquí en sus hogares levantan cultos familiares. Yo aprendí eso cuando vine al Señor. Amén. Y desde que empecé culto familiar, nunca lo he dejado, porque una de las cosas que he aprendido de Dios es que su palabra nunca cambia, porque el hombre ha ido cambiando y ha ido cambiando las doctrinas, pero Dios se mantiene. Y eso nos habla a nosotros de que debemos mantenernos fieles haciendo lo que Dios nos pide. Indistintamente del lugar donde yo vaya, yo como cristiano, donde quiera que me presente, estoy representando el reino de los cielos, porque soy embajadora. Cuando fui a la República Dominicana, yo no me encerré a ir a comer y disfrutar mi comida, ¿no? Todo el sitio que fui, evangelicé, hubieron convertido y eso. Porque es algo que todo cristiano debe ser intrínseco en sí mismo, de ir donde quiera, que conozcan lo que Cristo hizo, que sean imágenes en este tiempo donde el hombre, la humanidad ha dado un cambio radical en contra de Dios.
dice, ahora es que nosotros se nos ha dado la gran oportunidad de hablar de Cristo. Y no tenga miedo, porque Cristo nos prometió a nosotros que estaría con nosotros. Y que a los de Él no le va a acontecer cosas. Y si acontece, Dios sabe por qué, porque Él tiene el control de todas las cosas. O sea, no tenga miedo, hable, predique, hable de esta salvación tan grande que hoy es tan necesaria a la humanidad, a su vecino, a los que están alrededor nuestro. Es necesaria porque sabemos que Cristo viene, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que viene. Y nuestra recompensa será segura, nuestra fe nos afirma eso, porque lo leemos en la Biblia. Sí, un comentario, ¿verdad? Volviendo al tema de la fe como tal, es que Pedro escuchó la palabra predicada por Jesús mientras él estaba arreglando las redes. Y cuando el Señor le confirma, ¿verdad?, lo que ya estaba en su corazón mediante este milagro, es que él entonces siente temor. Y entonces él dice, yo estoy delante del poder de Dios aquí, porque el Señor, el mismo milagro, la misma palabra y el mismo Espíritu confirma lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Por eso que le dice Señor, y se arrodilló frente a él, y le dio temor, y le dijo también, apártate de mí. O sea, Señor, tú no debes estar con gente como yo, porque imagínate, ¿qué soy yo? Indigno, ¿verdad? Pecador, arrastrado, seguramente maldiciente, ¿sabes? Un hombre del mundo por completo. Tú no debes juntarte con gente como yo. Y eso es lo que produce el toque del Señor en nuestro corazón. Produce la convicción de que nosotros estamos completamente sucios y perdidos, completamente desconectados del Señor, condenados por el Señor, para que entonces eso produzca en nosotros verdadero sentir hacia el Señor. Nadie puede venir al Señor en arrogancia, ni creyéndose que no la necesita, que solamente venir al Señor le añade algo bueno a las cosas buenas que ella tiene. Cuando la persona se da cuenta que en Él no hay nada bueno, y viene el Señor como vino Pedro, después Jacobo, Juan y todos ellos, eso es lo que verdaderamente es venir y salvar su alma, reconocer al Señor exactamente en la circunstancia que Él se nos presenta. Bueno, amigos, la porción que estábamos viendo en esta mañana era acerca de qué. Una fe que ¿qué? Que cambia la vida. Desde ese momento en adelante, Pedro fue el mismo. No. Cambió su vida totalmente. Bueno, amigos, para el próximo domingo vamos a estar viendo una fe que ¿qué? Que se entrega. Que se entrega. ¿Que se entrega a qué? Pues léanse el capítulo 7 de Lucas, para que entonces vengan preparados si tienen alguna duda o pregunta. Bueno, amigos, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí acerca del estudio? ¿Vamos bien? Sí. Vamos entonces a ponernos de pie para así orar y seguir con el servicio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más por este día, por todas las bendiciones que tú nos has dado en el día de hoy, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Dios, que tú nos ayudes a poder estar pendientes a tu palabra en este día. Ayúdanos, mi Señor, a poder escuchar tu voz. Y más importante, mi Señor, poder obedecer a tu palabra, mi Señor, obedecer tu voz, obedecer tus expectativas, mi Señor, hacia nosotros como tus hijos, mi Dios. Te pedimos esto, mi Señor, nos da las gracias en el